Desde la palabra, una reflexión con el Padre Javier Martínez. Este camino, senda de luz, tesoro escondido. Imposible es resistirse después de haberlo conocido. Y no es que nunca tropecemos, ya lo sabemos bien, mi amigo. En este martes santo, la liturgia de la palabra nos invita hoy a mantener esa comunión, a mantener esa armonía y esa unidad con Dios, con aquel que nos ha amado, nos ha creado en el amor y que nos redime en el amor. De ahí que el profeta Isaías describa a través de este texto la voz de Dios que se dirige a aquellos que están lejos, aquellos que no están en sintonía ni en fidelidad con Dios, aquellos que se han encerrado en sí mismos, a los pueblos apartados, a los que por un motivo u otro se alejan de Dios, a los que por el orgullo, el pecado, el sentimiento de autosuficiencia consideran no necesitar de Dios y que por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, pueden valerse de sí mismos. En medio de esta sociedad, en medio de esta cultura que se cierra en sí misma y que hace ver que no necesita más de Dios y que el hombre puede vivir sin Dios, que puede vivir a espaldas de Dios, es donde surge la vocación del profeta, es donde surge también la vocación de la iglesia, donde surge la vocación del bautizado, llamado a ser luz, llamado a proclamar esta comunión y esta unidad con Dios. Por eso, la voz de Dios hoy se quiere dirigir a los que están alejados, no solamente a los que no creen, sino a aquellos que por el orgullo y el pecado también se han alejado de Dios, han perdido esa comunión, han dejado de vivir en sintonía y en fidelidad con Dios. El profeta se dirige con la intención de que la palabra de Dios sea escuchada, que hoy no cerremos nuestros oídos ni el corazón a la voz de Dios, e incluso que ni le demos la espalda, sino que seamos capaces de volver a Dios, de retornar a Él. El sentimiento profundo de la liturgia de la palabra es que dejemos de vivir como islas, dejemos de vivir como pueblos apartados y que seamos en verdad esa nación de Dios, seamos su propiedad, seamos el pueblo de Dios que Él ha creado por amor, el cual quiere conservar en el amor. Por ende, nos encontramos que la vocación de la iglesia es predicar la conversión, es predicar la unión, es predicar en todo momento la alegría de estar unidos a Dios. De ahí que el profeta, la iglesia, el bautizado debe ratificar la voluntad de Dios, que todos sean uno. Lo dice Jesús en el Evangelio, como el Padre y yo somos unos. Somos llamados como hijos de Dios a volver a Él y a vivir en fidelidad a Él. El papel de la iglesia no se puede olvidar. El papel del bautizado de ser sacramento de unidad y de comunión no se puede olvidar. Cada día debe ser más fuerte. En este sentido, el Evangelio de hoy nos pone a meditar sobre un tema nada fácil, sobre un tema que parece contradictorio en medio de una mesa, en medio de una cena tan importante ante un personaje tan importante. La traición de la cual nos habla el Evangelio de hoy es en verdad un tema muy poco entendido. Los discípulos se sienten en esa contradicción de cómo es posible que en torno a Jesús exista la traición, exista aquel que en medio de tanto amor, en medio de tanta misericordia, pueda darle la espalda a Dios, pueda traicionarle, pueda dejarle a un lado. En medio de esto,
Existe el anuncio a través del texto del Evangelio de Juan, un personaje bíblico que nos enseña mucho en este día. El discípulo amado se reclina sobre Jesús, dándonos a conocer que en medio de la lejanía, en medio del pecado, en medio del orgullo, incluso en medio de la traición, existe la posibilidad de inclinarse hacia Dios, de recostarse en Dios, de tender al amor, de tender a la familiaridad, de tender a la unidad. En medio de todo lo que vivimos, incluso de una sociedad que nos empuja a la autonomía malentendida, es decir, aquella posibilidad de hacer las cosas a mi manera, sin buscar a Dios y sin querer a Dios, hoy podemos inclinarnos, podemos apoyarnos en Dios. Existe la posibilidad entonces que en medio de esta realidad que le ha dado la espalda a Dios, de inclinarse en Él. En mi vida espiritual también puedo meditar eso. Existe hoy para mí, en medio de mis pequeñas traiciones, en medio de mi orgullo, en medio de mi lejanía, en medio de aquello que me he encerrado en mí mismo, existe la posibilidad de inclinarme hacia Jesús, de apoyarme en Él y de poder amarle a Él en todo momento. Es tiempo de siembra, mi amigo. Será por eso que estamos juntos en este camino. Desde la palabra, una reflexión con el Padre Javier Martínez.